Hola muchachos, buen día. Buen día, doctora. Buenos días, doctor. Buen día, doctora. Buenos días, doctora. Antihelmínticos, antiprotozoarios y antivirales. Ese es el orden en el que voy a dar la clase. Un orden relacionado con lo que es más importante. Somos nosotros un país con prevalencia en parasitosis, entonces vale la pena darle un poco más de tiempo y detalle. Punto 1. Punto 2, no doy clases de dictado ya, eso ya hace mucho que no lo hago. Entonces, lo que ustedes vean en la diapositiva es una cosa. Y todo lo que, como ustedes ya saben, voy a hablar en relación a esa diapositiva es otra cosa. Todo lo que yo digo entra al examen. Entonces, no esperen que pregunte únicamente lo que está en los apuntes que probablemente les dé. Todo lo que yo digo entra al examen. La bibliografía, ahí está el Goodman 13ª edición y el Katzun 14ª, amén de algunas otros detalles que pudiese tomar y que son importantes de otras bibliografías. Empezamos entonces. Hagamos un recordatorio. Los helmintos se van a clasificar en gusanos redondos y gusanos planos, nematelmintos y platelmintos. Dentro de los nematodos tenemos a los gusanos cilíndricos, no segmentados y con sexos separados. Muy especial importancia esto porque esto es lo que más tenemos. Ascaris lumbricoides, enterobios vermiculares, trichuris trichura, necator americano, anquilostoma duodenale, trongiloides percorales, trichinella spirales, Wuchereria bancrofti, loaloa y Onchocerca volvula. Específicamente los primeros, o más bien menos los terceros, todos los vamos a aprender a tratar. En relación a los platelmintos, tenemos a los céstodos y a los trematos. Característicamente, ustedes saben que los céstodos son hermafroditas. Tenemos a la tenia en primer lugar, solium, saginata, la tenia enana y el Echinococcus granulosus. De los trematodos, muy poco podemos nosotros tratar. No tenemos prevalente. Estos son no segmentados, hermafroditas y con sexos separados. Esquistosoma y Paragonimus westermani. Estoy compartiendo bien, ¿no? ¿Está? ¿Sí? Sí, doctora. Es una enfermedad prevalente en los países en vías de desarrollo, aunque algunos representantes nuestros nos han comparado con Europa, no somos ni el ápice de Europa. Nosotros seguimos siendo un país en vías de desarrollo y por supuesto que tenemos este tipo de infecciones y que tiene particular importancia no solo porque nuestras condiciones sanitarias son básicas, sino que los fármacos son antiguos, entonces tenemos mucha reincidencia. La capacidad de eliminar o de curar depende un poco de los fármacos, pero también depende del grupo etario. Hay que hablarlo así. ¿Qué número de infectados tenemos? Casi 2.000 millones de personas infectadas. Y obviamente en mayor proporción ascaris, anquilostomiasis, trichuriasis, filariasis, enterobios y para todo lo que es la parte oriental, estrogeloidiasis. Imagino que ustedes han repasado algo de parasitosis antes de venir a la clase, ¿verdad? Hay algunas características que deben recordar, como la de los oxiuros. En realidad es el agente causal de enterobios vermiculares y es muy prevalente, muy común y es característico del prurito anal. Ascaris, con mucho lo más frecuente en nuestro medio. Es importante saber, en otros lados lo hacen, cuando haces un análisis de un copro, hacen el conteo de huevos para saber si estos están en cantidades muy altas, multiparasitado o no. ¿Por qué? Porque cuando están multiparasitados, por el conteo de huevos, lo vamos a saber, le vamos a dar un antihelminto que produzca parálisis, ¿me entienden? Porque de lo contrario, lo que puede ocurrir es que formen pelotones de ascaris y podamos afectar la morbilidad del paciente, sobre todo si son niños. Entonces eso es importante.
Trichuris trichura, también común en los niños sobre todo. Strongyloides stercoralis tiene algunas características. ¿Cuáles son esas? No es lo mismo que un individuo sano, entre comillas sano, tenga estrongiloidiasis, o que un individuo inmunocomprometido tenga estrongiloidiasis. Antes lo veíamos solo en el Chapare. Ahora hay gentes que nunca han ido al Chapare, que han estado solo en Cochabamba y tienen estrongiloidiasis. Este parásito puede producir una respuesta inmunitaria que puede comprometer la vida del paciente. ¿En quiénes? Por ejemplo, en pacientes con VIH, o otro inmunocomprometido, un diabético, o un paciente asmático de muy difícil control que lleva de tratamiento corticoides. Estos corticoides ustedes saben que afectan la vía de la lipociclooxigenasa y producen una inmunosupresión. El tratamiento no es igual en un paciente sano que un paciente inmunocomprometido. Ese paciente inmunocomprometido debe recibir 2 dosis para erradicar completamente el parásito. Triquinosis es un error muy común en nuestra gente, de llamarle triquinosis o creer que es triquinosis cuando la gente causa es la tenia solium. Es producido por la triquinella spiralis y sobre todo se da por consumo de carne mal cocida. Eso es triquinosis. El tratamiento es muy diferente a lo que es la cisticercosis, o lo que es la neurocisticercosis, cuya gente usa como les digo es la tenia. En estos casos se forman conglomerados dentro de los músculos. Y en la neurocisticercosis puede haber sobre todo compromiso del sistema nervioso central. Se manifiesta por una epilepsia tardía en pacientes que nunca han tenido como antecedente. Bien. Los fármacos para tratar la helmintiasis son los de primera elección. Ya solo vamos a hablar de los de primera elección. Ahí tienen el libro para completar su lectura. No voy a perder el tiempo hablando de helmintos que no existen en nuestro medio. Dentro de los objetivos está tratar las helmintiasis prevalentes en nuestro medio. Nemátodos, fármacos de elección, ivermectina, albendazol, mebendazol, pamoato de pirantel en algunos casos y albendazol en muy pequeños. Tremátodos, sobre todo praziquantel, es muy difícil encontrar en nuestro medio praziquantel. A veces mandamos a preparar en algunas farmacias, pero encontrar praziquantel en una farmacia corriente no lo vamos a hacer. Y la quimioterapia de cestos, que antes estaba basada en niclosamida y que ahora, sobre todo, usamos inclusive albendazol o el propio praziquantel. Los fármacos, les decía, no son del todo efectivos porque son antiguos. Miren ustedes, tenemos órganos fosforados que los seguimos usando desde los años 60. Y lo último, lo nuevo, digamos, que es la ivermectina, 1980. A partir de eso no tenemos más fármacos. Entonces, esto aunado a las condiciones sanitarias básicas da lugar a que haya reinfección. Entonces, es muy importante utilizar el fármaco de primera elección los días adecuados y a las dosis adecuadas. ¿Cuáles son los objetivos de los helmintos? Igual que los antimicrobianos, los helmintos o los antihelmínticos van a ir a actuar de manera selectiva. Un receptor, una actividad, un producto metabólico de la economía del helminto. Mientras más selectivo sea, va a producir menos efectos adversos. ¿Sí? Entonces, tienen que tener capacidad de penetración, sobre todo de la cutícula del helminto, o acceder a su sistema digestivo. Puede producir parálisis del helminto o también interferir con su metabolismo. ¿Cuáles son los helmintos y cómo es que actúan? Esto es a grosso modo, ¿ya? A grosso modo. Mebendazol, tiabendazol y albendazol van a inhibir la síntesis de los microtúbulos. Estos microtúbulos están cotidianamente sintetizando, o sea, tienen una actividad permanente.
Entonces, en el momento en que dejas de producir o sintetizar los microtúbulos, no solo que se afecta la arquitectura del parásito, sino que lo vamos a depletar de glucosa, por ejemplo, y este va a morir. Entonces, los tres actúan de la misma manera. Mucho mejor utilizar albendazol que mebendazol y tiabendazol, excepto para una litiasis que ya la vamos a aclarar. Pamoato de pirantel y piperacina son fármacos que tienen efectos opuestos. Uno produce parálisis espástica y la otra parálisis flácida. Primero, si es que me olvido, no hay que usarlos juntos porque uno antagoniza al otro. Lo vamos a utilizar en los casos en los que el conteo de huevos, digamos, de Ascaris sea muy alto y yo quiero obtener lo que les dije, evitar la formación de pelotones que pueden ocluir la vía biliar, o ocluir la vía oral, o migrar a pulmón y producir morbilidad en los pacientes, sobre todo en niños. Nemátodos. Ivermectina en realidad no se conoce ni de la ivermectina, ni vamos a ver, ni de la dietilcarbamazina, el mecanismo de acción. Sin embargo, en el primero, a dosis bajas va a producir una actividad sobre los receptores GABAérgicos. Y a dosis un poquito más altas va a actuar sobre los canales de cloro dependientes de glutamato, lo que va a ocasionar una hiperpolarización con parálisis. El mecanismo de acción de la dietilcarbamazina es mucho más interesante, ya lo vamos a comentar luego, aunque no es un fármaco de primera elección. Praziquantel tiene una actividad selectiva para producir una entrada de calcio y producir una hiperpolarización y una relajación posterior. Esto lo hace a través de los canales de la acetilcolina, específicamente receptores nicotínicos. Y niclosamida inhibe la fosforilación oxidativa. Muy bien. Empecemos con los benzimidazoles. Albendazol, mebendazol y tiabendazol. Cada uno tiene características particulares. Actualmente ya no se utiliza mucho el tiabendazol por la toxicidad, excepto para los parásitos. Dos anillos, bencénico y imidazol. Tienen radicales R1 y R2 que van a modificarse para alterar la farmacocinética o la farmacodinamia. Tenemos entonces el más utilizado, como les dije, el albendazol. Son muy poco solubles en agua y solubles en alcohol. ¿Cómo es que actúan estos fármacos? Van a inhibir la polimerización de los microtúbulos al unirse a la betulina y una posterior inhibición de la fumarato reductasa mitocondrial. Pues no solo, primero que son polares, aquí hay un negativo y positivo. Los que se van sintetizando de nuevo van a la parte positiva y los otros se van degradando. Una vez que se paraliza esto, se afecta al citoesqueleto de la célula, pero no solo eso, sino que algunos procesos metabólicos se van a afectar y en este caso se va a reducir el transporte de glucosa y un desacoplamiento de la fosforilación oxidativa con la muerte del parásito. Eso es lo que hace. Hay albendazol en comprimidos y en suspensión, independientemente de cuál sea la presentación, que va a ser, por supuesto, adecuada al grupo etario del paciente. Sufre metabolismo hepático y el metabolito activo, recuerden ustedes, es el sulfóxido de albendazol. Sulfóxido de albendazol, ese es el metabolito activo. Hay un metabolito que es sulfona de albendazol que ya tiene menos actividad. Hay metabolitos que no tienen actividad alguna y que luego se van a excretar por orina. Es importante aclarar que el albendazol puede tener actividad intraluminal y puede tener actividad tisular. Por ejemplo, Echinococcus granulosus. Lógicamente, en este caso yo quiero que este fármaco
penetra en mis células, tengo una concentración alta en las células, entonces la manera correcta de prescribirlo es con alimentos grasos, para que la absorción sea mucho, mucho más, a diferencia de una ascaridiasis o una oxiriasis, digamos que no necesito ingerirlo con alimentos grasos porque nada más quiero que tenga una acción intraluminal. Hay que tomarlo en cuenta. Resumiendo entonces el mecanismo de acción, se unen a la tubulina B y van a impedir la síntesis de los microtúbulos. Al margen de lo comentado, van a producir depresión de glucógeno y parálisis y muerte posterior del mismo. Para los adultos tenemos presentación de 400 miligramos y para los niños hay suspensión 5 cc por 200 o 100. Hemos dicho que nos vamos a referir sobre todo a los alimentos como fármacos de primera línea. En relación al albendazol, el espectro son Ascaris, Trichuris trichura, Necator americano, Anquilostoma duodenale, enterobios, enfermedad hidatídica, neurocisticercosis y larva migras. En estos casos queremos que tenga una concentración más alta y en estos solo un efecto intraluminal, nada más. Pues acá la manera de prescribirlos va a ser con alimentos grasos y no solo eso, que el tiempo va a ser determinante del tejido donde va a llegar y qué tipo de parasitemia tenga. Mientras más un quiste hepático, una enfermedad hidatídica hepática, seguramente el tratamiento no va a ser 14 días ni un mes, probablemente sea 2 o 3 meses. Y si es un quiste óseo el que tengo, esto puede prolongarse a un año. El albendazol tiene algunas características que el mebendazol no las tiene. Primero, que la absorción es mucho mejor. El mebendazol tiene una absorción muy baja. Esto hace que pueda ser tanto larvicida como ovicida. Va a ser larvicida para el quiste hidatídico, para la hidatidosis. El tratamiento va a ser 400 miligramos 2 veces al día. Y quien va a determinar el tiempo de tratamiento es la localización del quiste. En realidad el tratamiento va a ser quirúrgico. Hay que eliminar íntegro todo el quiste. Y lo que hacemos es prevenir algún accidente dentro de la cirugía. ¿Cómo cuál? Como que se rompa el quiste. Entonces, una vez que se rompa este quiste, puede haber una eosinofilia que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y eso es lo que se quiere en realidad cuando tratamos la hidatidosis. Evitar esa eosinofilia o la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, lo que hacemos es albendazol, 1 o 2 meses hasta tener una relativa seguridad, sensación de seguridad y tratar quirúrgicamente al paciente. Cisticercosis. Es frecuente la cisticercosis en nuestro medio. Mucho, muy frecuente. Y la gente lo tiene no por haber comido carne de cerdo mal cocida, sino porque comió unas frutillas que probablemente no las lavó como debería haber sido. Entonces ahí hay ingesta de huevos de la tenia. Esto se va a manifestar como cefalea. La mayor parte de los pacientes tiene epilepsia tardía. Entonces, cuando vas estudiando y ves una tomografía o ves otros exámenes que se requieran acorde al caso, vas a ver los. La neurocisticercosis o el tratamiento de la neurocisticercosis tiene características particulares que luego las vamos a ver. Primero, que estamos hablando de una bóveda craneal que no se distiende y que siempre al erradicar, al matar a estos parásitos, se producen reacciones en nuestro sistema inmune dependiendo de la velocidad, inclusive con que se trata. Entonces, nunca se puede tratar una neurocisticercosis sin hacer 2 cosas. Ver fondo de ojo por si hay ahí una tenia que pudiese al morir condicionar una respuesta inflamatoria y ceguera para el paciente. En la médula y que también pueda producir una
una parálisis. Además de lo que hemos comentado, se debe usar un antiinflamatorio. Lo que vamos a hacer es usar glucocorticoides, generalmente prednisona, asociado al tratamiento del albendazol. Además hay que recordar que el tratamiento es controversial. ¿Cómo así? Pues sucede que se han hecho ensayos clínicos por pares y se ve que la respuesta es similar con algunos centésimas que usan solamente corticoides. En Ecuador hay uno de los que estudia mucho más neurociencias. A veces no los tratan. Y la respuesta inmunitaria es casi similar a los corticoides o casi similar a corticoide con albendazol. Por eso decimos que es controversial. Ahora, si yo tuviera neurocisticercosis, a mí que me den albendazol y corticoides. Muy bien. La herbicida también para ascaris y anquilostoma. 400 miligramos por día, por 2 a 3 días. Se puede repetir a las 2 semanas. En este caso vamos a esperar la eclosión de los huevos. Y ahí se repite 2 semanas. Puede ser herbicida para trichuris trichura, para ascaris y anquilostomiasis. ¿Qué efectos adversos tiene? Depende del tiempo de tratamiento, depende de si tú quieres que se absorba o no. Cuando estás usando para el mitiasis tisulares, pues sí, estás ingiriendo con grasas, está absorbiendo más y hay que prever un daño hepático previo que pudiera susceptiblemente condicionar mayor hepatotoxicidad, por ejemplo. En cambio, en las intraluminales no existe efectos adversos. Quizás algún disconfort abdominal nada más. No es un fármaco tóxico. ¿Ya? Se ha visto en algunos ensayos clínicos que es embriotóxico, en animales, obviamente. En los humanos no. Sin embargo, por seguridad se prefiere no administrar ni a las mujeres embarazadas ni a los menores de 2 años. Además de estas indicaciones de primera línea, utilizamos en algunos casos para la larva migrans, la larva visceral, capilariasis intestinal, infección por microsporidium, triquinosis y clonorquiosis. En estos casos es un fármaco alternativo, porque hay fármacos de primera elección. Y obviamente no podemos comparar la respuesta de un fármaco alternativo con un fármaco de primera elección. Y lo dejamos porque de pronto el día de mañana dicen, no puso larva migrans. Desde el principio les digo que estamos hablando del fármaco de primera línea. Las dosis pueden variar un poquito. En esta patología alternativa, teniasis 400 miligramos al día durante 3 días. Ahora va a depender de qué tenia sea. Triquinosis 400 miligramos 2 veces al día durante 1 a 2 semanas. Para la larva migrans visceral 400 miligramos al día durante 5 días. Obviamente hay otros fármacos de primera elección. Para microsporidium también hay fármacos de primera elección que los vamos a utilizar, sobre todo si es un paciente inmunocomprometido, como un paciente con VIH. 400 miligramos 2 veces al día durante 2 semanas o más. Clonorquiasis 400 miligramos 2 veces al día durante 1 semana. Se puede tratar giardiasis, filariasis linfática, microsporidiasis. Sin embargo, ¿qué voy a utilizar yo para giardia? De lejos voy a utilizar mebendazol metronidazol, porque es un fármaco de primera línea. Y las variantes derivadas del grupo que disminuyen, digamos, el número de veces o mejoran la adherencia al paciente, pero no voy a utilizar albendazol. Ahí lo comento porque sí se puede utilizar, pero tampoco se los voy a preguntar como fármaco alternativo, voy a preguntar lo que es de primera línea.
Resumiendo entonces, el albendazol tiene una absorción irregular que sí puede potencializarse cuando lo acompañamos con alimentos grasos. Tiene una concentración alta ya a las 3 horas y una vida media de 8 a 9 horas. Esta vida media va a variar dependiendo de los autores, muchachos. Se los pongo ahí como dato, pero tampoco se los voy a preguntar. El metabolito activo es sulfóxido de albendazol. Va a ser diferente si yo les pregunto cuáles son los metabolitos del albendazol. Hay otros metabolitos, pero que no son activos, ¿no? Pero hay otros metabolitos. Buena distribución en líquidos y tejidos corporales, atraviesa inclusive la barrera hematoencefálica, por eso es útil en la neurocisticercosis. La unión a las proteínas plasmáticas en relación a los otros fármacos es muy alta. Y finalmente, los metabolitos inactivos se van a eliminar por orina y por heces. ¿Cómo es que actúa? Va a bloquear la captación de glucosa a nivel de los parásitos al actuar sobre la síntesis de los microtúbulos, ya lo hemos dicho. La mayor parte de los antihelmínticos son selectivos, por tanto no van a tener efectos en nosotros. Hay mutaciones del gen de la B-tubulina, que en el caso del albendazol se va a asociar con la resistencia de los nemátodos, sobre todo Trichuris trichura y Wuchereria bancroft, y este dato hay que tomarlo en cuenta. Efectos adversos, hepatotoxicidad en los pacientes en los que se lo utilice para helmintiasis tisular. Lo propio cuando hay un gran número de gusanos que nos vamos a dar cuenta por el conteo de huevos. En el resto solamente va a producir algo de disconfort abdominal. Muy raramente puede haber hipersensibilidad, hemorragia rectal, en quienes está contraindicado, como la mayor parte de los antihelmínticos, está contraindicado en mujeres embarazadas y en niños menores de 2 años. Por seguridad tampoco se da en la lactancia, aunque la cantidad determinada por la leche materna es mínima. En el caso de la neurocisticercosis, añadamos una contraindicación que es la neurocisticercosis ocular y medular, por lo que acabamos de comentar. Cuando los fármacos se metabolizan por vía hepática y lo hacen a través de la citocromo P450 al margen de la conjugación, siempre va a haber interacciones con los fármacos que son inhibidores o inductores enzimáticos. En este primer caso, la dexametasona, praziquantel y cimetidina van a actuar inhibiendo el CIP y aumentan la concentración del albendazol. Y obviamente carbamazepina, fenobarbital, fenitoína y ritonavir son inductores enzimáticos y van a disminuir la concentración del albendazol, que no tendría mucha importancia si lo que quieres es un efecto intraluminal, pero sí te va a afectar si lo que quieres es un efecto tisular. Indicaciones de primera línea: ascaridiasis, tricuriasis, oxuriasis, oncinariasis, anquilostomiasis y necatoriasis. ¿Qué sucede si mi paciente tiene ascaris y oxuros y además tiene oncinariasis? Nada, le das 400 miligramos en dosis única. Diferente va a ser si solo tiene anquilostoma duodenal, pues vas a preferir darle 400 miligramos 2 veces al día por 3 días. ¿Ya? Estrongiloidiasis, ivermectina es el fármaco de elección. Se puede utilizar de manera alternativa con una eficacia cercana al 70%, 400 miligramos 2 veces al día por 7 a 14 días. En este caso lo administramos con alimentos para mejorar la absorción. En la enfermedad hidatídica, 400 miligramos 2 veces al día. El tiempo va a depender de la localización del quiste. Puede ser un mes, si el tratamiento va a ser quirúrgico, 3 meses, y en quistes óseos mucho más de un año. En la neurocisticercosis, por lo que es controversial, el tiempo de duración del tratamiento, muchachos, va a depender de algunos autores. Algunos dicen 7 días, a la mayor parte dicen 8 a 14 días, y algunos hablan de 30 días de tratamiento. ¿Ya? Entonces, yo me refiero al libro de base que dice 7 a 14 días y le aumentamos un día más porque es lo estándar, 8 a 14 días. La dosis es kilogramo peso.
7.5 a 15 miligramos kilogramo peso, igual que la micacina. 2 veces al día, dividido en 2 dosis y siempre acompañado de prednisona para evitar la inflamación por la muerte del parásito, si es que hubiera un parásito vivo, ¿no? Larva migrans cutánea, fármaco alternativo, 200 a 400 miligramos 2 veces al día. Ustedes saben que, o van a ver luego que el tiobendazol es el fármaco de elección. Tienen tabletas y suspensiones. Tabletas de 400 miligramos, tabletas de 200, y para los niños suspensión de 5 cc por 200 gramos. Inoculos granulosos, ustedes saben que nosotros tenemos, estoy harto en, sobre todo en el altiplano. Ya hay muchos pacientes que vienen de Potosí, de La Paz, altiplano puro. Y claro, lógico, por ingesta de carne de oveja, ¿no? La mayor parte de las veces utilizamos albendazol previo al tratamiento quirúrgico. Y se observan quistes hepáticos y pulmonares. Eso ya hemos dicho lo que puede producir. Hay que hacer una diferencia entre lo que es teniasis, entre lo que es neurocisticercosis y entre lo que es triquinosis. Nos infectamos porque comemos heces en los alimentos, heces con quistes, ¿ya? Con quistes, que puede ser del cerdo o del humano, como unas lechugas, que probablemente no les las bien, o unas tortillas. Voy a mostrar imágenes de tomografía, de resonancia y de resonancia T2. No somos especialistas, simplemente para mostrar dónde es que pueden y los tipos que puede haber. Tenemos un quiste, esto es una resonancia, y acá, ¿ven la imagen? ¿Ven esto? Sí, doctor. No son radiológicos. ¿Qué hay al medio? Una cosa blanquita, ¿no? Sí, ¿Qué creen que es eso? tal vez un quiste. El quiste es este. El quiste está vacío. Quiste. Acá, ¿qué creen que hay? ¿Y aquí qué creen que hay? Vean las imágenes mismas en diferentes densidades, ¿no? Si ustedes ven esta imagen así sola, una sola, ahí, no está esta. ¿Qué podría ser esto? Bien podría ser un quiste, bien podría ser un absceso. Cuando vemos una imagen única no podemos decir que es neurocisticercosis. Cuando hay 2 o 3 imágenes, o cuando vemos esto o esto, aunque sea imagen única, sí sabemos qué es. Porque eso qué es. Ese es el Scolex. Ese es el Scolex que estamos viendo, que es un criterio mayor. Tú ves esa imagen con el Scolex y ya no hay dónde perderse. Eso es neurocisticercosis. Neurocisticercosis medular no es, no recibe tratamiento medicamentoso, sino quirúrgico, porque al matar a este parásito a este nivel, vamos a producir paraplegia. Eso era resonancia. Ahora vemos la tomografía. ¿Ven esto? Nos está sonriendo. ¿Parásito ven? Sí, sí. ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahí no hay dónde perderse. Además tienes otra imagen acá y otra en diferentes. Esto es un quiste, esto ya está clasificado. De aquí esta imagen para nada. Tú tratas. Pero si ves una sola como esta, hay que hacer diagnóstico de diferencia. Muy bien. Los mecanismos de lesión del parásito es su presencia, que puede producir efecto de masa o obstrucción, como en el canal medular. Va a haber respuesta inflamatoria por edema. Y como consecuencia de esto hay fibrosis, granulomas, calcificaciones.
En algunos casos son los que desencadenan la descarga neuronal. Las imágenes pueden ser obtenidas de TAC y resonancia. Como les digo, no hay que buscar imágenes únicas porque no podríamos tener certeza de que realmente es una neurocistocircosis o un absceso, ¿no? Idealmente necesitamos 2 o más imágenes y un criterio mayor es la presencia del Scolex en el quiste, como lo acabamos de ver. Resonancia ideal para quiste, sobre todo racemoso. En relación a la respuesta inmunológica, lo único que te sirve es un ELISA en líquido cefalorraquídeo y, por supuesto, que mucho más sensibilidad y especificidad el inmunoglobulina en líquido cefalorraquídeo. Hay diagnósticos presentes en un criterio absoluto, como la demostración histológica o la visualización directa del parásito en el fondo de ojo o el quiste con Scolex en las imágenes de TAC o resonancia. También los criterios mayores son un criterio mayor y 2 menores y un criterio epidemiológico. Toditos nosotros ya, de hecho, vivir en Cochabamba ya tenemos el criterio epidemiológico. Somos zona endémica, ¿no? Puede haber lesiones visibles, 2 quistes, por ejemplo, en la tomografía, sugerentes de neurocistocircosis, el test inmunológico, las calcificaciones visibles en músculos por rayos X, o las manifestaciones paralelas clínicas como la epilepsia tardía, hipertensión endocraneana. Mebendazol. Mebendazol tiene una peor absorción que el albendazol, una biodisponibilidad oral cercana al 20%. Igual que el albendazol se va a metabolizar por vía hepática y luego se va a excretar por bilis y heces. En relación al metabolismo, los inhibidores enzimáticos van a incrementar las concentraciones de este fármaco. Algunas veces los administramos por su efecto tisular, muy poquitas, ya no lo utilizamos mucho para eso, por la efectividad mayor del albendazol. El mecanismo de acción es el mismo que del grupo. ¿Cuáles son las indicaciones? Anquilostomiasis, 200 miligramos, que es 100, la de 100 2 veces al día. Puede utilizarse 400 miligramos, que es 2 de 200, o mucho mejor una tableta, porque viene de 500 y de 100 y de 200. Una de 500 por día por 3 días. El fármaco de elección para 100 miligramos dosis única y se puede repetir a las 2 o a las 4 semanas. Este es el tiempo que se espera para la eclosión de los huevos. Generalmente tarda 2 semanas. Pero en algunos pacientes multiparasitados, por el conteo de huevos, podemos hacer una nueva repetición a las 4 semanas para tener certeza de que han eclosionado todos. Ascaris lumbricoide 100 miligramos día por 3 días. Y trichuris 100 miligramos por 2 a 3 días. Obviamente este no es el fármaco de elección para trichuris. Y en las tenias alternativo a 1, a 2 o a 3 fármacos. O sea, en el último caso utilizamos albendazol para una teniasis. Efectos adversos mínimos. Nos podría dar un efecto adverso en la teniasis si es que lo vas a utilizar. ¿Y por cuántos días lo utilizas? 4 días. Entonces es muy difícil que el mebendazol, por el tiempo de duración del tratamiento, 3 días, nos produzca efectos adversos. Están contraindicados en el embarazo, lactancia, niños menores de 2 años, hipersensibilidad. Las presentaciones, hay comprimidos de 100 miligramos que son masticables y comprimidos de 500 miligramos. Tiabendazol. El tiabendazol es un antihelminto más tóxico. De hecho, tiene indicaciones precisas, como la larva migrans cutánea, y alternativa al fármaco de elección, que es ivermectina, alternativa a la alternativa que es el albendazol para el tratamiento de la estrongiloidiasis. Cuando no haya nada, tiabendazol. Tiene una absorción más rápida, a las 2 horas tiene un pic, y la semivida es corta, 1.2 horas.
El metabolismo es hepático, es 5-hidroxidiabendazol, y se excreta 90% por orina. El hecho de que se lo utilice como fármaco de elección para la larva boomerang cutánea es que puede absorberse a nivel de la piel. El mecanismo de acción y el efecto es el mismo que el albendazol. Entonces, larva migrans cutánea se puede utilizar en crema o por vía oral durante 2 días. Fármaco de elección para esto, albendazol, es uno de los fármacos más indicados. En la estrongiloidiasis, el fármaco de elección es ivermectina. Lo vamos a utilizar como alternativa a la ivermectina y como alternativa al albendazol. ¿Por qué? Por las características farmacológicas. Este no tiene una buena concentración, no se absorbe, tiene una peor absorción. Entonces, no lo vamos a utilizar. La recidiva ya de por sí de la ivermectina puede observarse, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos. Entonces lo vamos a utilizar únicamente como alternativa de aquellos dos. Ya hemos dicho que es mucho, mucho más tóxico. Tiabendazol viene en suspensión de 500x5, vienen fármacos de administración tópica y también para adultos en comprimidos de 500 miligramos. La dosis es 25 miligramos por kilogramo de peso día. Ivermectina. Es una lactona macrocíclica, semisintética, se ha aislado del Streptomyces aeruginosa y tiene concentraciones plasmáticas altas 4 horas después de una dosis de 12 miligramos. Los comprimidos vienen de 3 y de 6. Puede venir en comprimidos y la mayor parte de las veces vienen en cápsulas. Importante recalcar que hasta antes de la pandemia nosotros teníamos por donación ivermectina en comprimidos. En Bolivia no había ivermectina en comprimidos. Únicamente tenía la ivermectina para uso veterinario y podías mandar a hacer preparaciones magistrales, que no eran las adecuadas porque en realidad utilizaban esta ivermectina de uso veterinario, que es oleosa, ¿ya? Viene en suspensión y que no tiene la misma absorción y estabilidad que un comprimido. Actualmente, por aquello de que podría ser útil en el tratamiento de esta neumonía por COVID, o proceso infeccioso por COVID-19, es que sí tenemos el fármaco. Hasta ahora no está aprobado por la FDA. Sin embargo, ya hay ensayos clínicos que mal o bien diseñados muestran que la morbilidad del paciente disminuye cuando se administra de manera precoz el tratamiento. Como les digo, hasta ahora no hay nada, pese a que hay muchos ensayos clínicos. Algunos países ya los están usando, ensayos clínicos en Latinoamérica, por si acaso, Brasil, Chile, Argentina. No tenemos nada aprobado por la FDA y sigue siendo un fármaco útil para las parasitosis, nada más, o las pediculosis. El mecanismo de acción no está muy bien definido. A dosis bajas va a intensificar la transmisión de señales a nivel de los nervios periféricos y está mediada por el ácido gamma-aminobutírico. Ustedes saben que es un neurotransmisor inhibitorio. Sí, es un neurotransmisor inhibitorio. Sin embargo, a dosis altas puede actuar sobre los canales de cloro, de glutamato. Entonces tiene una actividad endotoxida que va a producir hiperpolarización a nivel de la célula muscular del parásito, al margen de las dosis sobre los receptores GABAérgicos de la motoneurona. Esta parálisis del nemátodo va a afectar diferentes estructuras. A nivel de faringe puede afectar la ingestión de nutrientes. A nivel de la musculatura somática, una alteración en la capacidad de permanecer en el sitio donde esté anclado o localizado, lo que va a facilitar la eliminación por el peristaltismo, dependiendo del tipo de mito que sea. Y también va a afectar el útero de la hembra adulta o en filarias
adultas, produciendo parálisis. Muy bien. Avermectina 1A y avermectina 1B. Esta es la estructura química de la ivermectina. Son dos homólogos. Hay avermectina A y hay avermectina B, avermectina 1A, avermectina A, los dos. Avermectina A, entonces, únicamente, esto en razón de la farmacocinética y la farmacodinámica y la estabilidad. Avermectina B1A y avermectina B1B. El efecto por el mecanismo de acción sobre los receptores GABAérgicos y sobre los receptores de los canales de cloro dependientes del glutamato es que va, como hemos visto, a inmovilizar a los parásitos y producir los efectos en las diferentes estructuras. Es el tratamiento de elección para estrongiloidiasis. Y mucho más para el paciente inmunocomprometido que tiene estrongiloidiasis, porque como ya les hemos comentado, se pone en riesgo la vida del paciente. El paciente puede morir por una simple estrongiloides y la respuesta sistémica. Además, útil para la oncocercosis, escabiosis, pediculosis y larva migrans cutánea. Los efectos adversos son poco frecuentes, sin embargo pueden verse dos. Uno es un hepatotóxico y el otro puede producir efecto de convulsiones a nivel del sistema nervioso central. Estas son las limitantes, me voy a pasar a COVID. Estas son un poco las limitantes de administrar, como todos dicen, pero ¿qué nos va a hacer si nada más vamos a eliminar la sarna y los parásitos? No es tanto así. Primero que lo que ocasionó el uso de ivermectina fue un ensayo clínico in vitro. ¿Cómo así? Pues agarraron dosis 10 veces más, 10, 20 veces más que la dosis antiparasitaria in vitro, en un tejido in vitro, y administraron. O sea, in vitro quiere decir que llegó a hacer la concentración en el tejido del humano, digamos. O sea, imagínense la concentración y la dosis que requiere. Pues, ¿qué sucedió? Que sí se eliminó el virus en muy poco tiempo en todos los tejidos in vitro que tenían. Pero si nosotros adecuamos esta dosis a la vía oral, las 3 o las 4 capsulitas que se toman como profilaxis no es ni el 0,1% de lo que se requiere para producir ese efecto in vitro. A eso me voy. Entonces, esto es lo que limita el uso de, por si acaso, no me va a hacer nada en relación a la ivermectina. Sí te puede producir hepatotoxicidad, esas dosis altas que se requieren, y sí te puede producir neurotoxicidad. Los otros efectos adversos son realmente leves: fatiga, mareo, disconfort abdominal, hipersensibilidad. Como todo fármaco, no debes administrar con antagonistas. Y este va a ir a incrementar el efecto GABAérgico como neurotransmisor inhibitorio. No lo vas a administrar con fármacos que aumenten la actividad de los receptores GABA. También está contraindicado en el embarazo. Ivermectina en comprimidos, ivermectina en cápsulas, ivermectina en gotas y en loción. Obviamente gotas y loción para la pediculosis, ¿no? Podemos usarla. Y los efectos sistémicos para estrongiloidiasis. Es la mezcla, como ya les he dicho, de ivermectina B, tipo 1A y tipo 1B. ¿Cuánto es la dosis? 150 a 200 microgramos, dosis única. Dosis única excepto para los pacientes que tengan estrongiloidosis y estén inmunocomprometidos por la propia enfermedad que produce inmunodepresión o por el fármaco inmunosupresor que estuvieron recibiendo. En estos casos hay que repetir 2 a 3 veces. Una absorción rápida, distribución en tejidos. Estos son los estándares en relación a los pesos del paciente que se pueden extrapolar. Obviamente, peso seco, peso ideal.
Vámonos a un estándar. ¿Ya? Un estándar de 60. Estoy hablando de 150 microgramos. De 60 a 80, 12. ¿Cuántas tabletas? 2 de 6. 2 de 6 miligramos. Si mi paciente es inmunocomprometido, incremento la dosis a 200 microgramos y lo repito 2 veces o 3 veces, dependiendo de cuán afectado esté el paciente en relación a su respuesta inmunitaria. Vámonos al estándar. Puedes utilizar hasta 12 microgramos y si es de más de 60, 15 microgramos. Es decir, 2 tabletas de 60 y 2 tabletas de 6 y una de 3. Muy bien, muchachos, quedamos aquí. En la próxima clase termino Pamato, Pirantel, Praziquantel y lo que resta. ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? ¿No? Mañana empezamos 7:30. Doctora, ¿puede repetir los usos de ivermectina? Los usos de ivermectina es el fármaco de elección para estrongiloidiasis. Puede utilizarse para la larva vinagras cutánea y tiene efecto antiviral. Además, pero en nuestro medio básicamente lo vamos a utilizar para estrongiloidiasis. ¿Ya? Estrongiloidiasis. Afuera puede utilizarse para oncocercosis. En relación a la sarna y los piojos, o sea, escabiosis y pediculosis, se utiliza en loción. No se utiliza vía oral. Se utiliza aplicaciones tópicas de 2 veces por día. 1 o 2 dosis. En algunos libros van a encontrar su efecto antiviral, pero ese efecto antiviral es limitado. Igual que la... ¿cómo se llama este fármaco para la amibiasis y ascaridiasis? Nitazoxanida. Nitazoxanida es otro antihelmíntico que también tiene un efecto antiviral. Por eso es que se han empezado a estudiar estas moléculas, que en algunos casos han visto que tenían un efecto antiviral en la desesperación de poder encontrar una molécula que pudiese actuar. ¿Qué sucede ahora con los fármacos o las moléculas para COVID? Lamentablemente se están utilizando moléculas demasiado caras, que son inaccesibles para algún tipo de pacientes. Y que sí es una muy buena alternativa estudiar estas moléculas antiguas que pudiesen tener. Lo único que falta hacer es ver la seguridad en relación a la dosis capaz de producir ese efecto antiviral. Pero es una alternativa que sí es válida. Así se descubren nuevas moléculas. Nos vemos mañana, muchachos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.